Continuando con la discusión de este segundo debate del proyecto de ley 594, hará uso de la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, señora Presidente. Buenas tardes a usted y a mis respetados colegas en este segundo debate del proyecto de ley número 594. Yo creo que lo primero que tenemos que destacar, como bien lo han hecho diputados que me han antecedido, es el cambio. El proyecto que hoy discutimos es completamente distinto al proyecto inicialmente presentado. Y yo creo que sin duda el proyecto 594 se ha robustecido en uno de sus principales objetivos. Yo quiero aplaudir, celebrar y quiero dejar claro que como panameño y como diputado apoyo cualquier iniciativa de política pública, en este caso de un proyecto y tal vez una futura ley para apoyar, entre otros aspectos, el deporte. ¿Por qué lo debo dejar claro? Incoherente sería yo, hipócrita sería yo, de presentar el día de hoy un proyecto de ley para regular el ejercicio de la criminología y no ver en esos aspectos que reducen la tasa de criminalidad el deporte como una de las herramientas perfectas, no solamente para evitar que las personas entren a las pandillas, a esta mal vida, sino como una herramienta de movilidad social. No obstante, el proyecto de ley 594 contiene aún algunos aspectos muy específicos que a mí en lo personal me preocupan y lo que no puedo es, por estar de acuerdo con favorecer el deporte nacional, callar ante estas preocupaciones que tengo. La primera, tenemos al Instituto Panameño de Deporte, Pandeportes, que si bien es cierto ha estado algo limitado institucionalmente por su junta directiva, por el Consejo Nacional de Deporte, entre otras instancias que lo gobiernan, pero existiendo Pandeportes, debemos preguntarnos cuál es la necesidad de un patronato tan específico que gobierne estas academias y estos centros de alto rendimiento. Y aquí hay un problema central, que es la integralidad de la política pública. Una observación que nos hacen enormemente los expertos internacionales es por qué Panamá tiene tantas carreras administrativas: la legislativa, la administrativa del Ejecutivo, la judicial, la de los bomberos, la de la policía, la de los maestros, la de las enfermeras, y funciona igual con el deporte. Es injustificable, y hay razones históricas que creo que bien algunos diputados han mencionado, pero es injustificable en un país con el presupuesto como el de Panamá que no todas las disciplinas deportivas puedan ser trabajadas en su justa dimensión. Permitir entonces la creación de estructuras homólogas, con autonomía, con poder, con recursos, significan una preocupación enorme para este diputado. ¿Y por qué? Aquí en Panamá estamos viendo un sistema deportivo que a juicio de este diputado ha fallado. Y no ha fallado porque no tenga éxito. Miren qué interesante lo que planteo. Porque hubo un colega que hizo alusión a algunos logros en materia deportiva que se han dado. Hay que celebrarlo, por supuesto que sí. Pero ¿cómo somos o cómo podemos considerarnos un país exitoso cuando esos logros están supeditados o a una disciplina o a una zona en específica del país? Algo está fallando. ¿Y qué está fallando? La visión integral desde Pandeportes del manejo deportivo. Los deportes lo manejan las federaciones, cuando la federación debe ser un ente intermediario de la política pública deportiva. No deben ser quienes deciden la política pública deportiva. Y por tanto, que la Federación de Béisbol y la Federación de Basquetbol, Voleibol, Natación, Fútbol, llámenle la que sea, porque existen muchas, algunas que algunos desconocen, sí es responsabilidad de Pandeportes. Y creo que esto, en vez de cerrar esa brecha de desigualdad, lo que hace es ampliarla aún más, pese a la corrección que se hizo de que ahora algunos de estos beneficios van a ser para cualquier deporte. El pensamiento y parte de la disposición está amarrado a una sola cosa, y el patronato va a gobernar una sola cosa, y es el enfoque específico al béisbol. Béisbol que aprecio, mi familia de las tablas, yo tuve un tío, Darío Vázquez, que en paz descanse, jugador profesional en el equipo de los Santos,
Y yo comprendo. Ayer hablaba con mi colega y amigo Bernardino González de cómo va esa liga juvenil. Y no es por no entender, y no es por no querer apoyar, pero es por buscar que las políticas públicas sean construidas de manera más organizada. En esa misma dirección, yo debo dejar clara mi preocupación, Presidenta, a la actitud que se ha tomado en esta asamblea con relación al Ministerio de Economía y Finanzas. No se me ocurre cuántas leyes, y ojalá mis colegas puedan constatar la veracidad detrás de mis palabras, han sido detenidas o desnudadas por el Ministerio de Economía y Finanzas por contener condiciones excepcionales, mucho más flexibles que la que este proyecto plantea. Y no con esto quiero decir que como no han aprobado esa, no aprobemos esta. No, si hay una oportunidad de hacer algo bien, hagámoslo. Sin embargo, qué cómodo que el Ministerio de Economía y Finanzas solamente participe o deje de participar en esta clase de proyectos, cuando en otros un poco más complejos e integrales para el desarrollo del país como un país no ha participado. Y yo lo que no quiero pensar, señora Presidente, es que aquí solamente estamos para favorecer los proyectos o las iniciativas, reitero, sin calificar que sea buena o mala, que sean de aquellas personas cercanas al gobierno central. Finalmente, yo quiero hacer una observación solamente para contrastar, no la necesidad de este proyecto, porque reitero, cualquier iniciativa legislativa o de política pública que esté dirigida a mejorar el deporte en este país, tenemos que tomarla y tenemos que verla con buenos ojos, porque como bien lo dijo un colega, el deporte no debería tener partido político. Lo triste es que debemos entender que sí lo tiene, porque son muchos de los colegas o excolegas los que presiden federaciones y ellos sí tienen partidos políticos y ellos sí tienen cargos públicos. Entonces no nos llamemos a engaño. La politización del deporte se da aquí precisamente, y querer plantear la idea de que es falso es querer llamar tontos a los colegas o a las personas aquí invitadas o a quienes escuchan esta discusión. Digamos las cosas como son. Y en ese mismo punto es que quiero terminar. La forma de arreglar el deporte no es únicamente ideas como estas, que tienen artículos y planteamientos muy rescatables, que ojalá puedan ser emulados por otras disciplinas deportivas mucho menos apoyadas que el béisbol, que reitero, estimo y disfruto. Pero es que el problema no está ni en la falta de patronatos como este, ni en la falta de incentivos fiscales, migratorios, laborales o comerciales, señora Presidenta, y esta es mi opinión. La falta de desarrollo deportivo se debe a la manera politiquera, pero además me atrevo a decir corrupta, con la que se han manejado algunas instancias deportivas. Y me refiero específicamente a algunas federaciones deportivas en este país. Y ustedes dirán, pero Juan Diego, ¿qué está diciendo? No lo dice Juan Diego Vázquez. Existe una investigación declarada causa compleja al ser considerada como de delincuencia organizada en la Fiscalía Anticorrupción de este mismo país, por fondos administrados por diversas federaciones, entre otras, la que pretendería asumir parte importante de la junta directiva de este, si es sancionada la ley, recién creado patronato. Entonces no volteemos la mirada, respetados colegas. No pensemos que estas nuevas ideas van a solucionar, o peor aún, a soslayar la realidad que hoy tenemos. Y es que la fiscal anticorrupción declaró que en el informe de la inspección que hicieron en algunas oficinas de distintas federaciones no constaban informes de la entrega de implementos comprados. No constaban informes de implementos haber sido importados. Y si pensamos que es solamente ideas potables, porque lo es, lo quiero reiterar, como esta, la que van a arreglar el deporte, estamos equivocados. Es el verdadero valor que le demos al deportista. Es el verdadero valor y cuidado que le demos a los fondos públicos. Porque si no cuidamos los fondos públicos,
No quiero pensar que será de la inversión extranjera, señora presidenta. Y es allí donde quiero llamar la atención de esta Cámara. Así como esta Cámara responsablemente debate este proyecto de ley, yo la invito a entender los efectos atroces de la corrupción en el deporte. Yo voy tarde en este momento de la reunión, en la que planeo encontrarme, Dios primero, con el atleta Héctor Sención, vecino mío en San Miguelito, de otro corregimiento, Umar Torrijos, que ha vencido, como bien lo ha descrito algunos colegas aquí, cualquier suposición sobre su futuro. Y hoy está muy cerca de convertirse en un clasificado por Panamá a las Olimpiadas en Tokio por la disciplina del karate. Si no estoy equivocado, es el 15 a nivel mundial y de los más jóvenes de la lista. Él hoy está viendo de dónde consigue no solamente dinero para sufragar sus gastos, sino dinero para comprar las herramientas que necesita para lograr practicar su disciplina. La lesión aproximada del caso Pandeportes está entre los 9 y 15 millones de dólares. ¿Cuántas academias y cuántos centros de alto rendimiento haríamos con ese dinero? Seguro que bastantes. Entonces, reitero, nada de eso cambia el valor que tiene esta iniciativa. Pero esta Cámara debe trabajar de manera integral, de manera completa, haciendo análisis claros. Y no pensemos que como no hemos podido administrar honestamente los fondos públicos, busquemos fondos privados para hacer lo que nosotros no hemos querido, porque no es saber. Porque en este país han querido crear una cultura de pensar que el funcionario o el sector público nada puede hacerlo bien. Y se inventaron las APP. Y esto no es más que eso. Dignifiquemos el sector público, colegas. Dignifiquemos a los funcionarios. Dignifiquemos el dinero que pagamos en impuestos, que pagan nuestros electores, que debe ser invertido en deporte. Porque si se hubiese invertido debidamente el dinero históricamente destinado al presupuesto de Pandeportes, esta ley no dejaría de ser buena, porque es buena, tiene buenos componentes, sino se volvería innecesaria, debido a que el dinero estaría rebosante en las más de 30 disciplinas que existen a nivel nacional y son practicadas con frecuencia. Entonces, yo creo que tenemos que entrar a la realidad del asunto. No veo un artículo, y entre las tantas modificaciones no lo pude revisar, pero confío puede ser agregado, que hable de que la Contraloría puede fiscalizar estos fondos que pueda recibir de fondos públicos. ¿Y por qué lo digo? Porque el cobarde del Contralor, Humbert me refiero, el cobarde del Contralor Humbert hizo un informe en una auditoría en la que él dice que le encontró serias incorrecciones, pero es porque él llegó hasta la puerta de las federaciones y no pudo entrar más. Pero qué conveniente, si eran justamente las federaciones quienes hacían los malos manejos. Tenemos que asegurar que todos los fondos públicos sean debidamente escrutados, debidamente auditados y que nadie pueda robarse un centavo sin enfrentar la investigación, el juicio y la condena que en debido proceso corresponde. Yo lo dejo hasta allí, señora Presidente. Insisto en que hay artículos muy provechosos de este proyecto de ley, pero creo que debemos buscar la manera de que la gobernanza de estas buenas ideas no queden en manos de unos, y menos cuando esos unos son los mismos de siempre. Como este proyecto de ley, como el deporte, yo coincido, pero yo coincido de verdad, con palabras y con actos. No tiene partido político. Yo no tengo ningún problema, y lo anuncio así al país y a mis colegas, de en un proyecto como este, votar a favor de los buenos artículos. Pero sí no podría yo permitirme ni no explicar mi postura, ni no manifestar mi preocupación
con algunos otros que no solamente siguen generando desigualdades, sino que no van a resolver el problema de fondo. Y es que tenemos una institución que se llama Pandeportes, manejada politiqueramente por políticos, en algunos casos corruptos, que se han negado a rendir cuentas históricamente. Y termino diciendo, Presidenta, como orgulloso de pertenecer a esta Cámara, que ojalá Dios, si este proyecto de ley se aprueba y se convierte en ley de la República, sea en efecto, como se debe plantear noblemente, sean estas academias y sean estos centros de alto rendimiento, no solamente semillero del futuro del país, sino un ejemplo digno de algo que emular. Pero reitero, siempre sería mejor hacerlo respetando la transparencia, la rendición de cuentas y la probidad en el manejo de fondos públicos. Mucho avanzaría el deporte en esa dirección si logramos eso. Gracias, Presidenta.